existía la sensación y no tenía la conciencia, por fortuna a día de hoy sí tengo la conciencia, de que mi rehabilitación es para siempre. Bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast, uno de los nuestros, el podcast de Comunidad Acali. Buenas tardes, capitán, buenas tardes, Venom. Buenas tardes. Buenas tardes, Neo. Buenas tardes, Neo. Buenas tardes, Venom. Ya veremos si son buenas, capitán. Son buenas de momento. De momento. De momento. Hoy tenemos a un gran invitado, a un compañero de nuestras terapias de aquí de Acali. Bienvenido, Crisipo. Buenas tardes. Aquí estamos con los compañeros en una cosa que es totalmente novedosa para mí, pero chulo, se ve chulo. Al final. Al final. Sí. Todo el mundo entra encantado. Es una novedad, pero al final. Pero con compañeros de este tipo es una maravilla, un ratito de... Pues vamos a brindar por Crisipo, que se ha atrevido aquí a venir al podcast con nosotros. No sabe lo que ha hecho todavía. No lo sabe. Apoya. Ha hecho un poquito de spoiler, pero la primera pregunta obligada es: ¿adicto o familiar? Adicto. Yo quiero contar una curiosidad sobre Crisipo. Tiene su mérito porque Crisipo no ha escuchado nunca ninguno de nuestros podcasts. ¿Cómo? Que viene. ¿What? ¿Qué? Sí, lo explicaré. Pero es un suscriptor de los más respondones, ¿sabes? Siempre con su mail, con su comentario, con su experiencia, con todo. Y bueno, todos, ¿no? Teníamos especial interés en que viniera a contar su historia. Así que, Crisipo, ¿de dónde viene Crisipo? De Grecia. Un filósofo, era discípulo, creo recordar, de... No me digas que es estoico, que me tiro. No. ¿De Zenón? De Zenón, era de los Sí, era estoico. Estoico en la edad temprana. Religión, Sí. entonces, ¿cómo? Era un estoico Era griego. prácticamente el comienzo Sí, era el comienzo. del estoicismo, no estaba todavía como tal. Lo gracioso de Crisipo es su muerte. Hay dos datos. Hay dos versiones. Una de ellas que murió al tomar vino sin agua. Un vino puro, ¿no? Un vino muy puro. Muy puro. Coño, En la época romana normalmente los vinos se rebajaban con agua. Siempre. Romana, perdón. En Grecia. En Grecia. Se rebajaban con agua. Entonces en este caso lo tomó sin agua y murió en el momento de tomar por una borrachera. Y luego hay otra que fue al reírse, se murió de risa porque vio un burro comiendo caracoles. Le hizo gracia y en la risa la formó. Esas son las dos las dos cosas curiosas de Crisipo. No, en eso no, por fortuna, no me identifico totalmente con él, pero sí me identifico en el personaje un poco. Sí, ¿por qué? No con prepotencia. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la filosofía, siempre. No soy una persona de grandes estudios con filosofía, ni soy una persona que tenga una formación muy profunda en el tema de filosofía. Pero yo entiendo la filosofía como una manera de afrontar la vida que te da respuestas. No te da las respuestas, sino que te da las herramientas, por así decirlo, ¿no? Aparte de que hay casos en que sí te da las respuestas, pero te dota de las herramientas. Y a mí esa herramienta a mí me han valido. A mí la capacidad crítica, el reconocerme en un espacio, a mí me ha ayudado, sin tener, vuelvo a repetir, mucha profundidad en el conocimiento de filosofía. Bueno, pues cuéntanos un poco la historia de Crisipo. Pues ¿por qué está aquí Crisipo? Yo vengo ahora, estoy en una recaída, una recuperación de una recaída. Una recaída, estamos hablando de que hace ya 18, con este año 19, casi 20 años, que fue cuando yo vine aquí la primera vez. Yo he estado 18 años, más de los 18 años, algunos meses más, inactivo. A Crisipo le pasa de
o le ha pasado de que la rutina ya acepta de que, no planteado de que yo estoy bien, no, sino decir mi rutina normal del día a día es esta, 18 años, es esta, y de manera muy excepcional, por unas circunstancias también muy excepcionales, saltó otra vez los condicionantes perfectos, la tormenta perfecta para chucharme a la recaída. Crisipo soy una persona de que, a pesar de que intento no tener tanta afectación por los entornos, poner un poco de distancia, porque si tengo tantísima afectación, me ha pasado lo que me ha pasado, ahí dejé de tener la precaución de mantener la distancia. Entonces entré en la batalla cuerpo a cuerpo, y en la batalla cuerpo a cuerpo la derrota. Por condicionantes de, ya te digo, de problemas, la falta de resolución en esos problemas, el ego, mucho ego, mucha intención en ese ego, viendo de que esos resultados no daban como daban, volví al sitio donde me relajaba esa tensión y esa visión de que yo quiero y no puedo, y quiero y no puedo, y yo tengo que vencer, y yo tengo que ser el que impone, Ahí fue mi recaída. Entonces, con eso, ¿a eso es a lo que te quieres referir con la intención en el ego? Que no he entendido muy bien. La intención en el ego, refiero, la intención en el ego es de que de manera intencionada, no por mí mismo, yo por característica o por carácter, un ego muy exaltado. Esa es la intención del ego, el ego de decir, no, tengo intención y yo soy, y yo estoy, y yo puedo, y yo sigo y machaco. O sea, que por resumir un poco, puede llegar a verse dado el caso de que quizá la aceptación o una normalización total en tu vida ha sido la que te ha llevado a pensar que ante cualquier situación que se te presentase la iba a poder seguir resolviendo, y es la que te ha llevado a la recaída, entiendo. O sea, mi pregunta es, ¿tú crees que ha sido por si en algún momento puede haber, no sé, es la curiosidad que yo tengo, puede haber en algún momento en la cabeza del enfermo un exceso de normalización? ¿Tú lo entiendes así o no? Es así, es tal cual. En el momento de que yo como enfermo reconozco a día de hoy de que si yo no hubiese perdido el vínculo con la asociación, con los compañeros, o lo hubiese retomado de antes con la asociación, con los compañeros, hubiese tenido esa inquietud, pero es que ni lo valoré siquiera en la recaída, que eso ni lo valoré. ¿Por qué? Porque ya tenía la conciencia, como tal, como dices, de que tú estás operativo. Y un día tiene un problema, coño, porque me tomé una copa, tampoco va a pasar. Claro que pasa. Claro que te pasa. Ya ves, se pasa. Por lo que yo estoy entendiendo, estamos hablando de normalización, pero nos queremos referir a que olvidamos que estamos en recuperación, ¿no? ¿Puede ser eso? Porque dices que te desvinculaste de todo esto, te desvinculaste de Acali, de los grupos, de la rehabilitación. Totalmente. Pero no solamente de venir aquí, sino ya en lo personal, que ya no pensaba en la rehabilitación para nada. No existía la reflexión esa, es decir, me reconozco como enfermo, no existía la sensación y no tenía la conciencia, por fortuna a día de hoy sí tengo la conciencia, de que mi rehabilitación es para siempre. Si yo me conciencio, bueno, de hecho lo estoy, si yo tengo de manera perenne la certidumbre de que yo tengo que estar en rehabilitación, yo sí puedo garantizar de que, bueno, puedo garantizar, mentira, no puedo garantizar, pero sí
sí puedo asumir la realidad mía del día a día. Sí puedo manejarme en esos espacios que en su momento me llevaron al consumo, en esta recaída. Pero tengo que tener primero la certeza de que yo soy un enfermo, que la tengo. Y luego después la certeza de que para mí es una batalla de por vida, entre comillas. Es cierto que yo, por la experiencia de la rehabilitación, esa batalla se va atenuando porque tú vas ganando posiciones y te vas consolidando en esas posiciones. Entonces no es las mismas reflexiones que tú tienes que hacer cuando llevas 2 años, 1 año de rehabilitación, a las que tienes que hacer cuando llevas ya 4 o 5 años de rehabilitación. Sí, que esa batalla no te desgasta tanto con el tiempo como te desgasta al principio. Totalmente, totalmente. El desgaste, sobre todo emocional, se atenúa con el tiempo. Pasa de que eso para mí ha tenido un final en que ya dabas por hecho de que ya estaba todo hecho y que ya lo tenías todo hecho. En la recaída yo no me cuestioné ni el Arcón ni me cuestioné absolutamente nada. No me cuestioné absolutamente nada. Cogí una copa con toda la naturalidad del mundo y a partir de ahí lo mismo que me pasó la primera vez me ha vuelto a pasar. Lo mismo. ¿Y pensaste en ese primer instante que tú cogiste la copa que esta vez sí iba a ser capaz de controlarlo tal ¿Y no te acordaste de todo lo que aprendiste cuando te recuperaste la primera vez? En ese momento. ¿Cabía en tu mente una mínima esperanza de victoria? Es la curiosidad que a mí yo siempre pregunto por qué pasa en la cabeza, ¿no? de las personas cuando llegan desde aquí quiero siempre dejar claro que todas mis preguntas no van nunca encaminadas hacia someter a juicio ninguno de los acontecimientos, sino curiosidad, ¿no? Y reconozco en esta mesa que ninguno de los que estamos aquí la intencionalidad va a ser esa nunca. Yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Se dio la tormenta perfecta para que... Claro, pero la curiosidad se dio la tormenta perfecta para que levantara la copa. Pero en el momento en el que levanta la copa, ¿tuviste en algún momento la, llamémosle así, esperanza de que esta vez sí que ibas a poder? ¿O sabías que no 100%, o sea, sabías que 100% que ibas a perder otra vez? Yo tenía un torbellino tal. Ni se lo planteo. Claro. Ni te lo planteas. Yo tenía un torbellino tal. Porque eso es un torbellino. Eso es. Ni se lo planteo. Es que ni te lo planteas. Es que no te lo planteas. Es que no te lo planteas. Curiosamente. ¿Y a posteriori tampoco te lo planteaste? Curiosamente, a posteriori, no en ese momento, sino ya en varios momentos, ya sí eres consciente de que ya has caído. Ya sí eres consciente, pero ya has caído. Y yo, fíjate que sí. Y ese reconocimiento de que ya he caído no fue tampoco al día siguiente ni a los 2 días. Fue en un espacio de tiempo. También es verdad de que yo el consumo, cuando lo inicié, no lo inicié de manera periódica como lo tenía ya al final. Lo inicié pues en situaciones muy específicas, muy concretas, me auxiliaba, me superaba la situación, no era capaz de imponerme y tal, acudía al Arcón. O sea, que no era asociado a una celebración, sino a un momento de estrés puntual que tú tuvieses. Yo siempre tengo el perfil de tal y como nos quiere la enfermedad. A mí, por lo menos, solo. Yo el Arcón, cuando he socializado con el Arcón, no tenía la enfermedad. Yo he detectado que mi enfermedad aparece cuando ya empiezo a ocultarme para el consumo del alcohol. Y lo hago solo. Sí, no lo hago compartiendo. Lo de antes era uso del alcohol. Adicción es cuando ya... Totalmente. Ya te digo, yo la conciencia la tomé, pero con el transcurso ya de meses, prácticamente. Fíjate una pregunta, hombre. 18 años sobrio, ¿no? Y en esa primera vez,
entiendo que tú llegaste, imagino, como todos nosotros, al punto de la degeneración más gorda y absoluta, ¿no? Y entras por la Cali, ¿no? Y 18 años, pasa la recaída, vuelve. ¿Alguna diferencia entre la persona que entró la primera vez y la persona que entró la segunda? ¿Va saco roto esos 18 años? ¿Queda ahí? Joder, pues 18 años, ¿sabes? Hazlo tú. ¿Sabes? Que son 18 años. No, con una enfermedad que está presente diariamente de miles de miles, ¿no? Entonces, ¿con qué ojos entra Crisipo aquella primera vez y con qué ojos entra la segunda? No tiene nada que ver. La primera no tiene nada que ver con la segunda y la segunda no tiene nada que ver con la primera. Sí es cierto de que la segunda, mi proceso de rehabilitación, sí es muy consecuente de la rehabilitación que he tenido en la primera. Esos 18 años no se pierden. Yo, tal como reconocí en la última terapia que tuvimos, yo me reconozco en mi enfermedad y reconozco de que siempre tengo la posibilidad de recaída. Lo reconozco para generarme mis alertas. Pero yo tengo mucha escuela de esos 18 años. Mucha. A mí es cierto también de que yo ahora en mi rehabilitación, en esta recaída, soy mucho más feliz y tengo muchas más herramientas y tengo más capacidades que cuando fue la primera. Yo cuando fue la primera, daros cuenta de que era un mundo nuevo. Era un mundo totalmente nuevo, la rehabilitación. ¿Cuánto tiempo estuviste, por poner un poco en contexto, la primera vez asistiendo a terapia, etcétera, hasta que ya perdiste el vínculo con la asociación? Pues creo recordar que fueron 6 o 8 meses. Vale. A mí al cuarto mes de la rehabilitación el médico me dio el alta. Yo seguí viniendo un tiempo y ya al poco tiempo cogí y dejé de venir. Sí, bueno, pero entiendo que tú eras, cuando te tiras 18 años, eras consciente de que eras enfermo. ¿Sabes? Que lo que cuando te quiero decir, que me da igual los meses que sean, si son 4 o 40. Cuando te tiras 18 años, yo la verdad es que los 3 o 4 primeros años sí tenía la conciencia y tenía la vigilancia, pero luego a partir de los 4 o 5 años yo he tenido una vida normal. Yo no he tenido que no he tenido yo el estímulo, o he tenido yo el desasosiego, o he tenido yo el impacto del alcohol. Que no has estado reprimiendo nunca deseo porque no existía ese deseo, ¿no? No. Yo convivía en una fiesta. Cuando me iba solo, que iba a cualquier lado, yo me tomaba mi cafelito o mi botellita de agua y nunca valoraba el tema del alcohol. También es verdad que no he tenido problemas tan inducentes como ha sido en esta recaída durante esos 18 años, o si lo ha habido, que no lo recuerdo, he sabido gestionarlo, no me han superado. Yo he hecho, ya digo, a partir de los 4 o 5 años una vida, la misma que pueda hacer una persona que no sea enfermo alcohólico y que tenga un consumo moderado, lo misma esa naturalidad o normalidad de esa persona, la misma, pero sin consumir el alcohol. La misma. Y a mí me ha dado tabla, claro que me ha dado tabla, del conocimiento, me ha dado tabla de conocerme, de que yo me he conocido, he vuelto a retomar ese conocimiento sobre mí mismo, de estrategias que aprendí en su momento las reutilizo ahora, ¿qué digo yo? De ponerte un poco en distancia ante los problemas, de ponerte un poquito en alerta cuando ves algo así extraño. Entonces, todas esas herramientas siempre las tienes. No, mi recaída no es un comienzo de cero. Yo para mí, y no entiendo tampoco, o quiero entender de que el resto de mis compañeros, entiendo que será así. Nadie se alegra de recaer.
Estoy convencidísimo de eso. El primero que se siente mal es la persona que ha recaído. O sea, luego ya si queréis hablamos de los familiares, de los amigos, de lo que... Cuidado con eso. A mí la recaída no quiero, es doloso y una vez que la asumo, porque vuelvo a decir, yo la considero asociada a la propia enfermedad, una vez que yo reconozco la recaída, a mí no es que me alegre, cuidado, es que es difícil de explicar, no es que me alegre, pero sí reconozco de que ha sido una etapa de crecimiento personal, el volverme a resituar en un espacio en el que yo había abandonado. Yo sí es verdad de que aunque yo tenía las herramientas de antes, como para mi rehabilitación actual, aunque yo tenía esas herramientas, yo he descubierto otras herramientas también. Sí, y a lo mejor también las tenía un poco oxidadas, ¿no? He descubierto otro crisipo distinto al de antes, de cuando estaba. Esa evolución, yo para mí no lo agradezco, pero sí tengo que reconocer de que la recaída para mí ha tenido utilidad. Sí, no necesariamente la recaída, pero el hecho ya, una vez que se consuma, la recaída para mí sí ha tenido utilidad. Te ha dado un salto en tu crecimiento personal, entiendo. Sí, claro, es que es la mejor manera de enfocar las equivocaciones, ¿no? Que nos sirvan para crecer, no para mortificarnos ni hacernos... La etapa de mortificación ya ha pasado. El duelo se tiene, y yo he tenido el duelo, y el duelo lo he pasado. También es verdad que mi duelo no ha sido tan intenso como la primera vez, que también ha sido. ¿Duelo te refieres a volver a ser consciente de que nunca va a volver a poder ver? No. El duelo del error de haber caído de la manera que he caído. De la culpabilidad. Exactamente. El duelo, el hecho de yo coger y en el duelo, tal como os digo, si yo he estado 18 años y he estado bien, totalmente. Esto, poniéndole interés, lo tengo superado yo pronto. Me hago consciente pronto y aprendo rápidamente otra vez volver a la rutina que yo tenía antes. Eso te ayuda. Y no es que sea así. Lo bueno de eso es que mentalmente, no es que pase así realmente, pero mentalmente me predispongo a intentar forzar la situación para que eso pase. Claro, que siempre yo creo que el crecimiento siempre viene de una crisis. El salir en la evolución, más que el crecimiento, la evolución, ¿no? Viene del crecimiento de una crisis. A mí siempre me gusta, por ponerlo de una manera gráfica, para el que nos está escuchando, ¿no? Porque cuando viene alguien a dar testimonio y yo me quiero poner un poco en la cabeza del que nos esté escuchando, decir, hostia, merece la pena este sacrificio, este esfuerzo, este tal, si gente que lleva 15, 20 años cae, ¿no? y otra vez empezar. Entonces, para un poco hacérselo de manera visual, es decir, mi manera de entender la recaída es que vamos recorriendo el camino de la rehabilitación, y cuando uno tiene una recaída, tiene un tropiezo, no vuelve al punto de partida. Hemos pegado un brujulazo, vas por el mapa y por lo que sea la brújula no la has interpretado bien, te has equivocado, te has salido del camino correcto, pero en el momento que te vuelves a dar cuenta o eres consciente del error que has cometido, vuelves al camino por el que ibas y sigues avanzando. Ese camino no lo has desandado. No vuelves a la casilla de salida. Exactamente.